Hola, hola. Vamos a ver ahora si aquí se me escucha. He tenido que cambiar de teléfono. A ver si aquí se me ve. Madre mía. ¿Dónde he dejado yo esto? No sé dónde lo he dejado. Vale. Hola. Vamos a subirle el volumen a esto. Hola, Marta. Cuéntame una cosa. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? He tenido que cambiar de teléfono. A ver si con este ahora se ve mejor y se escucha mejor. Lo malo, que lo anterior no se ha quedado grabado. Entonces, que alguien me diga, por favor, si se ve y se escucha. Porque estoy con otro teléfono. A ver. Se ve bien y se te escucha bien. Perfecto. Vale, a ver. A ver lo que nos dura. Venga. Vamos a esperar que se vuelva a conectar hardware. Estaba diciendo que lo malo es que lo anterior no se ha quedado grabado. Entonces, ahora lo hablo con hardware. Hola, Tao. Hola, César. Ahora hablo con hardware a ver si volvemos a repetir las preguntas o seguimos con lo siguiente. Porque, madre mía, qué caos, qué caos, qué caos hoy. Los dioses de Internet no nos dejan hoy hacer nada. Vale, ya se ha unido hardware. Voy a mandarle la invitación. Hardware, ya te he mandado la invitación, querida mía. Voy a apagarles el filtro porque ahora estoy sin audífonos, entonces les voy a apagar el filtro a los pescados. Eh, Hardware, ya tienes la invitación, darling. Sí, está mandada. Madre mía, los dioses de los directos, los dioses de Instagram, los dioses de Internet, por favor, acudir a mí, ayudarme. Hardware, cariño, ya te la he mandado. Venga, acepto yo. Sí, transmitir en directo con hardware. Venga. Yo ya te la he aceptado. Aceptar, acepto, sí. Transmitir en directo. Me dice que hardware no puede unirse. ¿Por qué no se puede unir hardware? Venga, te invito yo. Madre mía, chicos, qué caos, por favor. O sea, no puedo más. Porque No ya, puedo, no porque puedo más. yo tampoco estoy ya que digo, mira, bueno, me ibas a hacer una pregunta y No, estaba iba a hacer, escuchando. sí, te iba a decir una cosa. Lo anterior no se ha quedado grabado. Oh, no me jodas, perdón, uy, 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 uy. Sí, lo anterior no se ha quedado grabado. Venga, pues Ay, veo hazme a tu gata rápido, preciosa. Venga, una vuelta rápida. vamos, Primera pregunta. vamos, ¿Cómo describes el papel de la mujer en Wicca? igualitario, siguiente. Venga, la siguiente. La Wicca es conocida por el equilibrio entre la energía masculina y femenina, pero ¿qué lugar ocupa la femenina en la práctica? Es superior y se considera el Ein Sof, el alfa y el omega de la práctica, siguiente. Tercera. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de la diosa dentro de la Wicca y de otras prácticas espirituales? La diosa no es vista como algo positivo ni negativo, sino simplemente es, y como es con la existencia, pues sencillamente es, mientras que en otras prácticas es vista o como una ayudadora o bien también como una ayudadora negativa, como una ayudadora positiva, y en algunos casos hay algunas tradiciones que la ven como lo más importante, pero la ven como si tuviera fases, doncella, madre anciana, ta, ta, ta. Y eso es por una influencia de Robert Graves. En el caso, por ejemplo, de mi tradición en particular, eso no se contempla. Ya está. Vale, pues ya, hasta ahí habíamos llegado. Pasa palabra. Venga, vámonos a la que no me contestaste. A ver. ¿Cómo crees que ha evolucionado la figura de la mujer en la Wicca desde sus inicios hasta la actualidad? Ostras, pues qué pedazo de pregunta. Porque realmente nosotros consideramos que la mujer siempre ha sido importante.
Lo que pasa es que quien dio a conocer Wicca era un tío. Ya te Ok. estás escuchando a ti raro, ¿no? Era No, un... no. Lo que pasa que se me ha... Es que, mira, los dioses de la tecnología hoy me están volviendo majareta perdida. Ya lo que me faltaba a mí ahora es que estaba terminando de editar un vídeo y entonces se ha puesto solo. Se ha Pues puesto mira, play solo. muy fácil, muy fácil. Lo que pasó, lo que ha pasado ha sido que la Wicca fue popularizada por un tío, que era Gerald Exacto. Gardner. Entonces, Sí. no es que las mujeres no existiesen antes de la Wicca, las mujeres existían en la Wicca de toda la vida de Dios y no se puede hacer práctica sin mujeres. ¿Qué ha pasado? Pues que existe un sesgo por el cual a las mujeres pues no se nos da una voz y además se nos echa menos cuenta. Es como, oh Dios mío, qué importante es Gerald Gardner, qué importante es Alexander, sí, pero nadie se acuerda de que esos señores fueron iniciados por mujeres. Gerald Gardner fue iniciado por una mujer. Si no, no podría existir un Gerald Gardner. Y luego, pues, Alexander fue iniciado también por otra mujer, que era creo que su abuela. Entonces, no podía existir ese gran hombre si no hubiera habido una gran mujer que lo hubiera enseñado antes. ¿Cómo ha evolucionado? Tía, que ahora tenemos voz, que ahora se puede decir, es que hubo una señora que se llamaba Dafo, es que hubo una señora que se llama, hay una señora que se llama Patricia Crowder, es que hubo una señora que se llamaba Eleanor Boone, hubo otra señora que se llamaba Doreen Valiente, muy importante. Muy Entonces, conocida. ¿cómo? De hecho, creo que es una de las figuras que más ha sobresaltado Sí, o ha resaltado Doreen Valiente. exactamente, sí ha sobresalido muchísimo. Entonces, no es que la figura de la mujer haya evolucionado, es que se nos ha ido poniendo en valor desde los años 60 con el primer feminismo, ¿vale? Pero es que no teníamos voz y no teníamos sobre todo voz en los circuitos ocultistas. Éramos, tú sabes quién era Pamela Coleman Smith, que era la dibujante de la Rider Waite. Pero ¿qué se dice del Rider Waite? Se dice Rider Waite, ¿verdad? Exacto, Y era una mujer, exacto. lo hizo una mujer, entonces Sí. no teníamos voz, nadie. ¿Quiénes eran las compañeras de Aleister Crowley, por ejemplo? Aleister Crowley tenía múltiples compañeras mágicas a las que pues iba con perdón, pero las iba desechando una detrás de otra. Las, Desechando, sí. las utilizaba, entonces se Sí. quedaba con su energía femenina, las drogaba y las utilizaba y hacía con ellas lo que les daba la gana. Y no quiero, ojo, no quiero echar por tierra la figura de Crowley, pero, tío, era un womanizer, pero de manual. Total, Entonces, total. no teníamos valor, no teníamos nada. Durante mucho tiempo se ha obviado que Moira Mathers, la mujer de MacGregor Mathers, había sido la jefaza de la Golden, de la Golden Dawn. O sea, hemos tenido a mujeres muy importantes, coño, Dion Fortune, hemos tenido mujeres, Dion Fortune, hemos tenido mujeres muy importantes en todo el ocultismo y no tenían voz, es que no tenían quiénes eran. Y luego existe ese sesgo, que por cierto es un sesgo que está probado, por el cual lo que dice una mujer tiene menos valor que lo que dice un hombre, incluso hoy en día. Entonces, tía, no es que el papel de la Wicca haya evolucionado, es que hemos evolucionado como personas, se nos empieza a ver como personas. Hola, esta es la cara de una mujer que practica ocultismo. Y hasta hace poco solo sería un señor. Yo tengo una amiga que se Claro. llama Itchiber, que llama, hola Itchiber, llama a esta gente los señoros de la magia. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, ¿cómo ha evolucionado? Pues ahora se nos tiene en cuenta, chicas. Y ahora somos Pero yo creo que grandes pero creo que matriarcas de la falta Wicca. mucho. Creo que todavía Mucho, falta mucho. mucho, porque la gente todavía se centra en es que Gardner, bueno, es que Gardner, pero ¿y todas las mujeres que hubo antes y después de Gardner? ¿Todas las sumas Sí. sacerdotisas de Gardner? ¿Cómo influyeron Inclusive esas mujeres? con Gardner, ni antes ni después, inclusive con Con Gardner. Gardner, con Gardner. Gardner tuvo un chorro de sumas sacerdotisas que se le fueron, eso se llama hive, es como salen de la colmena, montan sus propias colmenas, montan sus propios coven. Salieron un montón de Gardner.
Y ahí vino todo el impulso de Wicca en los últimos años. Y fue de todas esas mujeres que formaron sus propios coven. Entonces, que se les ignore, a mí me resulta, mira, es que me sube la bilis, ¿vale? Pues mira, para calmar tu bilis, querida, te voy a decir que se acaba de sumar al directo una persona que me flipa el nombre. Bruja vieja superada. O sea, ole tu Esa papo. soy yo también. Esa soy yo Ole también. Un tu saludo papo. Me a la amiga bruja encanta vieja tu nick. superada. Me A mí también encanta me encanta tu Tony. nick. O sea, ole. ¿Y cómo crees que la Wicca debe ser? No, A ver, reformulo. sí, Es que la bruja vieja superada me ha superado, sí, a mí me ha también. poseído. A mí también. Em, ¿Crees que la Wicca puede ser una herramienta de empoderamiento para las mujeres? ¿Y por qué? Yo creo que puede ser una herramienta de empoderamiento para las personas, Vale. independientemente del sexo y el género. Pero hay un momento en el que sí que te empoderan. Y me explico en qué sentido y como mujer más. Tú sabes que las mujeres tendemos mucho a poner a los demás por cultura, poner a los demás delante de nosotras. Sí, Solo el sí. hecho de tomarte tu tiempo en acudir todos los meses o casi todos los meses a unas reuniones donde estás con tus compañeros de coven, eso Ujú. empodera muchísimo porque este es mi momento, este es mi espacio, es Es tu mi tiempo tiempo para ti. con mis compañeros y es para mí, porque realmente lo que tú haces en el COVID no es para los demás, no es para el lucimiento de nadie, o sea, es para ti. Tú no estás Mm, mm, buscando adorar a no sé qué, en cierto modo te estás adorando a ti. Y eso es realmente el empoderamiento que tienen estos caminos en general, yo diría, que es la búsqueda de ese momento de conexión contigo y es un autocuidado. Entonces, ya no es si eres mujer o eres hombre, es como si eres persona. Solo dedicarte a eso como persona ya te ayuda, ¿no? Pero como eres mujer, por tus características particulares como mujer, eso de ponerte por delante a ti durante un ratito, durante mm. una vez al mes, ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo, de hecho, tuve una pareja que se cabreó cuando yo dije que me había iniciado, me dijo, ¿y ahora qué? Vas a estar viajando cada X tiempo? Y dije, es asunto mío. Por supuesto, esa persona ya no es mi pareja, pero es como, y suele pasar, o sea, de hecho, es una cosa que ocurre, tristemente ocurre mucho, y es que cuando te ven así, hay mucha gente que se enfada. Y dices tú, bueno, pues formaba parte de mi empoderamiento, pero pues tristemente mi empoderamiento a ti te hace menos. ¿Por qué para que yo crezca? Pues porque para que tú crezcas yo tengo que Menguar. decrecerme. Mm. Exacto, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, en ese sentido, yo creo que para las mujeres, todas las prácticas, siempre que se hagan con respeto, cariño, afecto, que esto otro melón del que podríamos hablar, pero bueno, ya se hablará, es un camino de empoderamiento, ¿vale? Lo que sí digo es que no por el... eh, todo empoderamiento tiene un precio, eso para empezar, y para seguir. Por eso decía, ya esta persona no es mi pareja, afortunadamente, y por otra parte, no por el empoderamiento y como enarbolando la bandera del empoderamiento, hay que aceptar todo lo que se haga en un círculo, ¿vale? Tú tienes que también tener Vale. muy presente qué prácticas admites y qué prácticas no admites. Y eso también es una forma de empoderarte y como mujer Ujú. más. Y voy más Claro. allá, voy más allá. Estuve en un ritual hace unos meses y una persona me dijo, te van a tocar, te van a agarrar, te van a chuchar y te van a tapar los ojos. Tienes todo esto dentro de un marco de cuidado. Nadie me Ujú. iba a hacer nada Ya. sexual, obviamente. Eso sí, el ritual es desnudo y va a haber algo de contacto físico. No es un contacto físico muy fuerte, pero va a haber algo de contacto físico. ¿Tienes algún problema con ello? Y la gente te advierte. Entonces, Vale. eso en favor del empoderamiento, el empoderamiento puede ser que tú digas, mira, pues sí tengo un problema con ello, ¿vale? No me Claro. gusta que me toquen. Es que no se trata del acto en sí, se trata de el permiso. Cuando tú Entonces, pides permiso, esa es tu herramienta de empoderamiento.
el Exacto. aceptar o no aceptar ciertas prácticas. Y Esa es tu además herramienta. está muy bien que la gente te diga, esto es lo que va a suceder, sin desvelar Claro, nada de lo que en el ritual, esto es lo que va a suceder, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y eso se tiene que hacer de antemano. Entonces, claro. no en pos de ser súper empoderada, yo voy a aceptar todo lo que me digan en el círculo. Habrá límites infranqueables, líneas rojas que yo no quiera sobrepasar. Por ejemplo, yo no practico sexo. Y perdón, uy, acabo de decir una palabra que no debería haber dicho en Instagram, pero bueno, yo no practico, no tengo relaciones con la gente con la que hago magia, ¿vale? Y eso para mí Ha es una dicho línea roja. sexto. Ha dicho sexto. Si yo no mantengo relaciones con nadie con el que yo esté, y si se mantiene sexo es solo en un sentido metafórico, ¿vale? Cuando Ok, hay un rito específico en el que se hace algo de manera metafórica, no real, pero yo no voy a mm, practicar nunca porque no me gusta, porque para mí pues es una cosa que conlleva pues una intimidad y no me gusta. Entonces, esa es una línea roja. Si alguien me invita a un ritual, que podría pasar, eso en cualquier, no te voy a decir en Wicca, no es una práctica central en Wicca, ni mucho menos, de hecho yo nunca lo he visto, pero si se diera la situación, yo en favor del empoderamiento personal no voy a decir me voy a acostar con quien sea, mira, no, ¿sabes? O sea, yo tengo que tener claro, es que también son clara cosas mis distintas, líneas. es que son cosas distintas. Tú puedes estar muy empoderada como mujer sin tener relaciones con nadie. Exactamente. Entonces, Es tu derecho de decir sí o eh, no. Ese es tu empoderamiento, esa es tu herramienta exactamente. al final. Hay momentos en los que esto es complicado porque estamos en cultos en los que la gente puede tender a llevarte y coaccionarte porque la práctica es más intensa o más guay si se hace por ahí. Pero bueno, no hay que intentar quedarse en ese empoderamiento que es el empoderamiento de uno mismo y empoderamiento suficiente como para decir sí, sí o sí no, por Bueno, supuesto. El día del ritual que estoy diciendo, que me dijeron te vamos a chuchar, y es desnuda, yo dije no hay ningún problema. Por cierto, que nadie me hizo nada. Si es verdad que llegado un momento me agarraron y me tuvieron que llevar de un sitio a otro. Claro, al estar desnuda, estás la vendada, estás con sensación, los ojos vendados, claro. claro, entonces la sensación fue fuerte, tía. Pero ya está. Me trataron con muchísimo respeto y me lo pasé divinamente. Yo creo que salí con una sonrisa de oreja a oreja después de ese ritual. Fue muy bonito. Pero tienes que saber qué es lo que sucede, ¿no? Y el empoderamiento pasa también por saber hasta qué punto están los límites. Claro, Es que te puedes empoderar dentro de esos límites, claro. ¿sabes? Me encanta el abrigo de piel que tienes colgado en la silla. Se llama Mía. Está preciosa, mía. Está enorme. Está, mira, guapa. Guapa, Está no, guapísima. guapísima. Está Es guapísima guapísima. la tía. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando antes de mujeres dentro de la Wicca. ¿Qué mujeres han destacado que hayan marcado una diferencia? Uy, pues hay muchas. Yo voy a decir tres, ¿vale? ¿Vale? Mi amada, amadísima Dorín Valiente. Sí. Autora conocidísima, para mí uno de mis grandes referentes a nivel de producción literaria. Era además una poetisa que mucha gente no se da cuenta de lo buena poetisa que era. Y hay momentos en los que tú ves el encargo de la diosa de Church of the Goddess y dices, wow, qué potente es esto. Lo escribió Dorín, ¿vale? Ok. O sea, el encargo de la diosa, y se va a poner a hablar mi Alexa, así que la voy a parar un momento, porque la estoy Yo viendo que está leyéndome. mientras tanto leo lo que están poniendo por aquí. Me dice Michi-san, yo entiendo el empoderamiento como la seguridad en una misma, la autoestima. Sí, 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 en ese sentido ayuda mucho, ¿eh? Este tipo Mm, de prácticas ayuda mucho, pero tienes que encontrarte en un grupo en el que sea seguro. O sea, claro, la principal vía de empoderamiento es que en el grupo en el que o la práctica en la que practiques sea seguro. Sin seguridad no puede existir autoestima, ¿vale? O sea, claro. también hay una cosa ahí social, ¿vale? A lo que decía, está mi amiga, mi amada, maravillosa Dorín Valiente, Ujú. que Dorín para mí es una de las grandes y es lo que os digo, el encargo de la diosa lo escribió ella, ¿vale? Así como otras muchas poesías que han llegado hoy en día y que son como literatura wicana y no son de Dorín.
¿vale? Ok. Entonces, Doreen era, yo creo que de las autoras y poetisas más prolíficas que ha tenido Wicca. Y yo Otra creo que también es autora, de las que más ha destacado, de las que más, por lo sí, menos de las que más se conoce, de las que más se ha hablado. es que tú sabes, Doreen era una tía a la que le gustaba mucho también investigar. Y Mm. ella se metió de lleno en la investigación de quién era Dafo, quién era la persona que había iniciado a Gardner, porque como todo era tan secreto, recordemos que en Inglaterra, hasta hace 2 días, bueno, hasta hace un siglo, Sí, la brujería era ilegal. sí. Entonces, chicos, os podíais meter en un, en un tenebror con las autoridades si te pillaban haciendo brujería. Es Mm. que era ilegal. Y en Estados Unidos Sí, sí. a Susana Budapest, no hace tanto, en los años 60-70, la pillaron echando el tarot y la metieron en la cárcel. En Estados Unidos en los años 70. O sea, que esto no hace tanto, ¿vale? Yo soy Esto del fue antes 82. de ayer. Es Es que eso que fue antes de ayer. en la historia humana eso es un parpadeo, ¿vale? Nos Mm. parece mucho porque nosotros vivimos muy poquitos años, pero relativamente no somos Matusalén, aunque ahora vivimos muchísimo tiempo, pero eso fue antes de ayer en la historia humana, es un parpadeo. Mm. Entonces, pensad por un momento que es que en los años 70 había gente que estaba siendo encarcelada por echar las cartas. ¿Qué pasa? Que todo se tenía que hacer con un secretismo máximo. Mm. Y en el caso, por ejemplo, de Dafo, ¿quién era Dafo? Nadie sabía quién era Dafo. Y ha habido muchísimo. Y Old Dorothy, quién era Old Dorothy? ¿Y quién era esta? ¿Y quién era aquella? Entonces, Doreen se metió mucho a investigar también. Otra de mis amadas, Patricia Crowder. Patricia Crowder, que todavía vive, muy mayor, muy mayor, muy mayor, muy mayor, es una de mis abuelas mágicas. Es decir, yo tengo doble línea. Una es de Patricia Crowder y la otra es de Eleanor Bone. Para los que iba a decir Eleanor Bone como persona también de referencia, ahora contaré por qué, pero Patricia Crowder fue una de las grandes y es una de las grandes porque ella era eh, muy de la muy del teatro, ¿vale? Ok. Muy del espectáculo. Entonces, todo lo que viene de su parte está muy asociada al tema simbólico y al tema ritual, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que vienen de su coven y de su línea, y como además nosotros lo practicamos en su línea, tienen un aspecto muy, muy teatrero, muy teatral. Ritualístico, O muy sí, ritualístico. sí, o sea, tienen una carga simbólica muy fuerte. Entonces, yo no tenía ni idea, hasta que, bueno, pues me dijeron, esto viene del Coven de Sheffield. Entonces empiezas a ver la diferencia entre el Coven de Sheffield y otras cosas que ves y dices, oh my God, o sea, esta tía realmente a su modo revolucionó dentro de lo que es la tradición gardneriana, revolucionó Wicca, porque es muy diferente y es muy Claro. chulo, ¿vale? Entonces, Claro, ella hizo yo algo creo que muy toda esa distinto. teatralidad, no, no se dice así. Teatralidad, Teatralidad, teatralidad. Ujú. teatralidad y todo eso, claro, es un punto, yo creo, muy novedoso también, dentro de, según entiendo yo, una estructura muy rígida Sí, que había hasta ese momento. sí. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque tanta teatralidad, tanto aspecto así, es como, para mí alarga un poco el ritual, pero a la vez le da como esa dimensión que tú necesitas para, es como cocerte a fuego lento, Mm. ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, es sí, como sí. aumenta, es como, uy, venga, vamos a entrar en ping pong, mayores de 18. Es como echarlo despacito, ¿sabéis? O sea, dándole ahí, uy, esto parece un directo de Noemí Casquet, más que un directo conmigo. Saludos a Noemí. Dándole ahí su cosa, ¿no? Como va más lento, es más largo, pues tiene otras cositas. Y a mí me gusta mucho eso. Aparte de que fue autora y autora muy prolífica. Y luego la tercera persona que para mí tiene mucha importancia es Eleanor Bone, que es la gran matriarcal de la Wicca gardneriana en el Reino Unido. O sea, Eleanor parió muchos hijos mágicos y de ahí vienen pues muchas de las líneas que tenemos hoy en día en Europa, porque es que además Ok. sus líneas han sido muy prolíficas. Así que Eleanor, que tiene menos cantidad de libros y es un poquito quizá menos conocida,
pero luego a nivel de craft es la madre de la mayor parte de nosotros, que es curioso. Es que estas señoras son mis bisabuelas, ¿sabes? O sea, están ahí, como quien dice, que Pero, Patricia Crowley sigue pero viva. al final, pero al final no fue hace tanto. No, 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 para nada. Bueno, y te hago una pregunta que yo creo que cuando la hicimos en la entrevista previa surgieron varios melones, Sí. ¿vale? ¿Existen rituales específicos en Wicca que celebren la feminidad y los ciclos de la mujer? Depende de la tradición en la que estés, ¿vale? Vale. No necesariamente per se, que yo haya visto, pero se pueden apañar, ¿vale? Cuando yo estaba en la tradición correliana, que es otra tradición, sí que es verdad que había, que se podían apañar cosas como el cambio de edad, por ejemplo, la menarquía, o la jubilación, digamos, ¿vale? O cosas que fueran relacionadas con la maternidad o con temas así. Por Obviamente ejemplo, esos el son cambio ritos. del ciclo de niña a mujer. Sí, pero eso se hace más entre la misma, en determinados grupos y no se hace siempre, es decir, no tiene por qué hacerse siempre, es como una boda, ¿vale? Tú puedes pedirle a alguien que te oficie una boda, pues claro que sí, pero no es una cosa que se estile en todos los sitios, o al menos que yo haya visto. Sí puedo hablar, por ejemplo, de la tradición en la que yo estaba antes, en la que esto sí existía y que existía vamos, que era tu deber saber cómo se hacía y formaba parte, de hecho, de, digamos, de tu formación hacia el segundo grado, que tenías que entender cómo se hacía esto, porque en algún momento te podía surgir una boda, o sea, un hand fasting, un weekending o cualquier aspecto de la vida de alguien que tuvieras que estar ahí para oficiarlo. Estamos hablando Entonces era como de una... los correlianos. Sí, 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 sí. Entonces esto tenías que saber hacerlo, ¿vale? Por eso dice, existe en Wicca, depende de la tradición, ¿vale? Pero sí, Vale. en algunas tradiciones eso existe y tú puedes decir, bueno, pues le ha venido la regla a la niña, pues vamos a celebrarla. ¿Por qué no vamos a celebrarla, no? Al fin y al cabo, si tú te paras a pensarlo, ¿qué es una primera comunión? La primera comunión es eso. O sea, los católicos la tienen con la primera comunión, es como Dios te bendice a través de que tomas eso, porque ya vas a empezar a ser adulto, ya vas a empezar a pecar, ya se te considera que eres un poco más, ¿no?, consciente de ti. Sin embargo, la gente en estos casos lo hace de manera diferente. Bueno, es un paso a tener más responsabilidades, una responsabilidad que te confiere el ser adolescente, ¿no? Empezar a entrar en ese cambio de mindset. Pero como tal, no tiene por qué. Pero claro que se puede hacer. O sea, aquí somos paganos, nos gusta un holgorio. Vamos a ver, aquí Me has quedado un un lápiz. es que, mira, comemos, bebemos y follamos. Nos encanta. Así somos, Sí. ¿vale? Así somos. Y cuando hicimos la entrevista previa, estábamos hablando de, cuando hablábamos de energías, me comentaste algo que me llamó muchísimo la atención y me pareció un tema muy interesante. ¿Cómo encajamos las diferentes energías? Digamos, por ejemplo, dentro de la Wicca estamos hablando mucho de la energía masculina y de la energía femenina, pero ¿dónde dejamos a la gente trans, a la gente, todo el combo LGTBIQ+, por 2 menos 16 más 14? Porque cada vez le añaden más letras y yo ya me pierdo. Pues mira, la revolución feminista tiene que ser con las personas trans. Eso yo lo tengo muy claro. Pero esa es mi ideología, ¿vale? Mi ideología. ¿Cómo se lleva cuando tú tienes, por ejemplo, te llama a tu puerta una persona trans, sea del sexo, del sexo al nacer que sea y sea del género con el que se presente? La tomas con el género con el que se presenta. Chimpón. Esa persona es mujer, es mujer. Ya aunque está. tenga genitales Aunque tenga masculinos. genitales masculinos, esa mujer se te presenta como mujer y es mujer y la respetas. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos algo de femenino y de masculino. Sí, claro. Tú simplemente estás representando una parte del espectro.
Si tú te sientes más identificada con lo femenino, tía, pues eres femenina. Yo no soy nadie para decirte a ti, no, tú eres un hombre, tía. No, a mí me parecería muy mal. Yo, de hecho, yo conozco varias personas que son no binarias y una persona que es mujer trans. Mira, yo no he visto mujer más femenina, más maravillosa y mejor sacerdotisa que esa chica. O sea, es divina, es divina. Y yo la miro y digo, es que eres maravillosa. Y dice, ay, gracias, es que es súper humilde, ¿vale? Y ay, gracias. Y yo, no, tía, es que es divina de los pies a la cabeza, es que... Y te hace unos oráculos la tía, te hace unas invocaciones, te hace unas cosas que yo digo, yo de mayor quiero ser como ella, a ver, es más joven que yo, pero yo conforme vaya creciendo en Wicca, quiero ser como esta tía, ¿sabes? Y yo la veo y digo, tía, es que eres maravillosa, y se me pone hasta colorada, me hace una gracia, pues independientemente de los genitales que tenga esta persona, es que yo no tengo ni puta idea de hecho, perdón, de qué genitales tiene, es que no lo sé, porque nunca la he visto desnuda. Fíjate, ella es de estas personas a las que nunca he visto desnuda. No he coincidido nunca en un ritual vestidos de cielo. Es que me da tan igual, porque es que ella es ella. Y me acuerdo que una vez la vi en un ritual que era Hécate. Y dije, joder, o sea, Hécate, ella. Entonces, no me preocupa en absoluto. Cuando viene una persona llamando a la puerta que tiene esta, bueno, pues que es trans, yo no veo motivo para el cual se la tenga que tratar de otra manera que no sea como el género que esta persona quiere ser expresada, ¿vale? O sea, en el género en que se siente. Ahora bien, hay covens en los que te dirían, eso no es así. Ok, si eso no es así, quizá no sea el coven en el que tú como persona trans tengas que estar. Porque tú te mereces que tus compañeros te quieran y te acepten tal y como eres. Sí. Entonces, si alguien te dice como persona, y esto es un mensaje para todas las personas trans que hay ahí, si alguien te dice es que aquí no aceptamos trans y tienes que ser un tío porque naciste con unos genitales X, pues mire usted, quizá no sea el sitio en el que tenga que estar. Hasta luego, María del Carmen. Encontraré otro lugar en el que me acepten. Ya está. Sin más, chimpón. Que es que no tampoco hay que, ¿sabes? Y luego la gente no binaria, pues mira, las personas no binarias se les da a elegir. ¿De qué quieres hacer? ¿Qué rol quieres tomar? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir más cómodo? Yo creo que es una conversación que hay que tener, pero es que no nos paramos a pensar que antes de que alguien se inicie, tiene un entrenamiento largo. Y que ese entrenamiento no es solamente para que la persona quede entrenada en Wicca, es para que todos nos conozcamos, porque vamos a estar trabajando mucho tiempo juntos, con un compromiso muy grande. La Wicca tradicional per se es una Wicca presencial y voy a ser completamente cruda. Le voy a estar oliendo los pedos a esta persona porque probablemente me toque dormir con ella, ¿vale? Porque habrá momentos en los que tenga que dormir con mi compañero de coven o mi compañera de coven. Entonces yo tengo que conocer y tengo que estar segura de que yo admito a esta persona en mi coven y de que esta persona está segura en mi coven, ¿no? Yo, como Es lo que todos los hablábamos miembros. antes de la seguridad, claro, claro, es que además, Exacto. aparte yo creo que tu coven te tiene que dar también ese reassurance, Sí, sí. Esa seguridad. esa seguridad. ¿Y cómo se relacionan los ciclos lunares o las celebraciones, como por ejemplo los sabbats, con la energía femenina dentro de Wicca? Hay sábados en los que se celebra mucho más a la mujer, por razones, porque coinciden más y especialmente los sábados que están, bueno, algunos, sí, los que están entre medias, más bien los que no son equinoccios ni solsticios, ¿no? Los que están entre medias. Ahí se suele celebrar mucho más a la mujer por razones, yo creo que es porque están en medio y es como que no hay un cambio, sino que es el culmen de esa energía, entonces ahí se suele celebrar mucho más a la mujer. También porque muchas veces coincidían con lunas llenas, tradicionalmente, ¿vale? Tradicionalmente coincidían con lunas llenas o se celebraban en lunas llenas. En el caso del solsticio y los equinoccios, muchas veces se decide que se va a dedicar más al dios, ¿no?
Quizá la diferencia sea Samhain, que en la que se celebra que el, bueno, pues que el dios, digamos que es el dios de los muertos, ¿vale? Y Sí, que llega a la tierra a hablar con nosotros y a tratar junto con todo su hueste de muertos. Pero en general, lo que yo he visto de otras tradiciones, no puedo decir la mía exactamente, pero lo que he visto de otras tradiciones es que suele ser costumbre que se trabaje más con la diosa en los sábados mayores. En cuanto a otras festividades, pues mira, se celebra también mucho a la diosa en los esbats, en las lunas llenas, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, ahora mismo en mi coven actual, en otros coven en los que he estado no era el caso, se celebraba todo. Nosotros, por estar a una distancia bastante grande de Madrid, mi coven está en Madrid, mi sumo está en Madrid, besito a mi sumo, que lo adoro. Mi sumo está en Madrid, entonces nosotros, por razones de movimiento por la península, yo vivo en Sevilla, yo no puedo estar acudiendo a Madrid en todas las lunas llenas. O sea, claro, es que no me da, ¿sabes? O sea, claro, ante todo, el dinero está en todas partes presente, señora. O sea, esto es así. Lamentablemente, a mí me gustaría vivir en un mundo en el que no necesitáramos trabajar, pero tengo que trabajar para vivir, ¿vale? claro. Entonces, ahí es donde muchas veces sí se toma uno un tiempo para estudiar, se toma un tiempo para conectar con la diosa, se toma un tiempo para conectar con esa energía, ¿vale? Pero bueno, así grosso modo lo que yo he visto, y ya hablo en general, ¿vale? No estoy siendo específica de la tradición garneriana, sino lo que he visto en la correliana, lo que he visto cuando era ecléctica, lo que he visto cuando estaba en solitario, es que a la diosa se la suele venerar en las lunas y se la suele venerar mucho, se tiende mucho a venerar también en los sábados mayores, ¿vale? No siempre es el caso, Ujú. pero es como una generalidad muy grande, ¿vale? Y a la hora de la práctica de la mujer y del hombre wicano, ¿se complementan o son igualitarias? Eh, se complementan y son igualitarias a la vez. Es decir, Ok, tu compi masculino puede estar haciendo una cosa, ¿vale? Y tú como mujer estás haciendo algo que le complementa a la vez. Y muchas veces es a la vez. Entonces ok. se parece mucho a un ballet. Se parece mucho a un ballet. Hay una cosa que muchas veces cuando tú estás leyendo un libro de Wicca, y esto me he dado cuenta yo practicando con el tiempo, muchas veces no es tanto lo que tienes que decir como lo que tienes que hacer. Y se parece a Ujú, bailar. Es como bailar en pareja. Aunque tu pareja esté en el otro extremo, ¿vale? Pero incluso cuando estás solo, tienes que hacer cosas. Tú tienes que hacer cosas en el círculo. Tú tienes que ir de un lado a otro, a otro y a otro. Y ese movimiento, esa puesta en movimiento, es lo que hace, esa mise en place, o mise en scène, creo que se dice, es lo que hace, que esa puesta en escena es lo que hace que el ritual sea un ritual. Porque se pone, esa performance lo pone todo a girar. ¿Vale? Por eso es un círculo, se tiene que poner a girar. Si tú ujú, no te mueves, ujú. te quedas empieza en mitad del círculo, ¿eso qué es? Eso que mamarrachada es. Te tienes que poner a hacer cosas, tío. Los Claro. círculos se ponen en marcha, andando, caminando, bailando y me voy a callar. Mayores de 18. Entonces, así es como se hacen las cosas, ¿vale? Se ponen en marcha de esa manera, moviéndose. Entonces, cuando tú estás trabajando con un hombre y una mujer, en casi todas las tradiciones wiccanas en las que yo he estado, tu compañero está haciendo una cosa y tú estás haciendo otra. Y tú tienes que saber, hay veces en las que hay tradiciones en las que esa cosa se puede como cambiar, ¿no? Pues tú haces esto y yo hago lo otro, ¿vale? Pues sí, pues Ujú. venga, pues no pasa nada. Pero, por ejemplo, donde yo estoy ahora mismo, yo tengo un papel y él tiene otro. Entonces, cada Entonces, uno está vas de bailando. igual a igual, pero estáis complementándose el uno al otro. Exactamente. Y por eso es importante que, por lo menos en Wicca tradicional, siempre se necesita un hombre y siempre se necesita una mujer para operar. No se puede operar sin un hombre y una mujer, a no ser que la persona sea trans, ¿no? Entonces, pues, si la persona es trans, hará el papel, como yo decía, el papel que sea, que tenga. ¿Es mujer trans? Pues es mujer. Fin. Yo aquí no voy a... No, aquí no se entra. Tú eres mujer, guapi. Ya está. Bienvenida al COVID. Chimpón. Pero se pide un hombre y una mujer, o alguien que haga representación de lo femenino y alguien que haga representación de lo masculino, ¿vale? Y es como tú dices, es igualitario, pero es complementario. Y por eso digo que se
parece a bailar. Es como, y a veces es incluso así, o sea, vas así. Es muy curioso. Yo no lo había experimentado hasta que no estuve en un coven en el que pues hacía falta que estuvieran por fuerza los dos géneros, porque no en todas las Wiccas eso es así. Hay veces en las que hay grupos que son solo mujeres, hay grupos en los que son solo hombres. Claro. Es que te iba a preguntar, a raíz de lo que has dicho, por ejemplo, en los covens que son solamente mujeres, a la hora de representar un ritual en la que se requiere una energía masculina, ¿quién lleva el rol? ¿La mujer que tiene una energía masculina más fuerte? ¿O qué pasa ahí? Cómo se arregla eso, ese Mira, tema? yo estaba en un coven en el que todos éramos chicas, hace muchos años, ¿vale? Y yo era la suma. Yo normalmente preguntaba a quién le apetece, porque veo a Marta Fiachman, poner ¿por qué pones caritas? ¿Por qué me pones caritas, Fiachman? Es que no se ve, no se escucha, como diría Talía. Se me ve, se me escucha, se me siente. Mira, No me pongas, estoy traumatizada con la conexión, así que no me pongáis caras sí, sin contexto, por favor. sí, sí, sí. Mira, yo estaba en una tradición, bueno, en un coven en el que yo era la suma y yo muchas veces le preguntaba a la gente, oye, ¿a quién le apetece hoy ser el tío? Y me acuerdo una vez que me dice una iniciada, oye, estábamos haciendo el tema tal y yo estaba en lo masculino y me estaba entrando una energía masculina por el cuerpo que no era ni normal. Oye, la gente lo siente, ¿sabes? La Ujú. gente lo siente. Yo no tengo esa experiencia. Nunca he sido hombre en un círculo. Curiosamente, mirad que tengo experiencia de años y años siendo wicana, cerca de 20 años siendo wicana en un sitio o en otro, y no tengo experiencia de ser hombre. Siempre he sido la suma. Se te oye, me da penita lo que dice. ¿Lo que digo? No sé. En el caso en Covens en los que hay solo chicos, hay gente que practica Wicca gay. Yo ahí no sé cómo ellos lo hacen, porque no estoy en grupos Ya, de solo muchachos, ¿vale? No sé si veneran a algo que sea solo hombre, no sé si veneran a algo que sea mujer, pero ellos hacen, no lo sé muy bien. Tengo pendiente leerme un libro de Ivona Barrow, que por cierto es garneriana y es no binaria, y tengo curiosidad por saber cómo ella lo aborda, porque está especializada en la Wicca no binaria y en, bueno, pues cambiar un poco los roles, ¿no? Porque al ser ella no binaria, pues quiere también que todos los demás seamos capaces de hacer como lo mismo y quiere acercar la claro. Wicca a las personas que son no binarias. Pero no lo tengo claro y no lo sé y considero y creo que soy una ignorante a ese respecto. Es más, siendo yo mujer cis, me parece hasta una falta de respeto hablar en nombre de las personas que son no binarias, ¿vale? Todo mi respeto a las personas no binarias, por favor, y a la gente trans que está sufriendo, sufre mucho Mm. por la falta de aceptación. Entonces, pues bueno, aquí hay aliadas que siempre están con vosotros. Entonces, pues chicas, no sé bien cómo lo arreglan eso. Sí sé que hay una mención en un texto de Gardner en el que decía que una mujer puede hacer pero eso no está muy claro y en qué contexto lo dijo tampoco está muy claro. Una mujer puede hacer el papel de un hombre, pero un hombre no puede hacer el Un papel de una hombre no mujer puede hacer el papel de una mujer, porque sí. porque a la mujer se le puede añadir, pero al hombre no se le puede sustraer. Yo creo Exacto. que ahí estaba hablando de genitalidad, ¿vale? Sí, Genitalidad. sí. Teniendo en cuenta que además Garner estaba en un mundo, vivía en un mundo en el que no existían las personas trans, bueno, sí existían porque toda la vida han existido, pero no estaban Pero reconocidas no hayan salido del armario. exactamente y no estaban reconocidas como con la posibilidad de ser personas trans ha habido toda la vida, igual que personas homosexuales ha habido toda la vida y personas bisexuales ha habido toda la vida, pero no estaban reconocidas y no se les reconocía Mm. como tal. Entonces hay que entender que Gardner venía de un contexto en el que las personas trans no tal cosa era tabú y no se hablaba y las personas homosexuales tampoco se hablaba. Pero él dice Aparte, aquí entre nosotras, Harwe, Garner era un pelín machista. sí, Ahora que no nos escucha, pero ¿quién lo no era podemos machista? decir. Pero Alina, ¿quién no era machista en aquella época? Y demasiado hizo Gardner por decir
que las mujeres tenían que ser superiores a los hombres en los círculos. mm, O sea, eso, mm. para ser una persona de los años 40, tía, era muy grande, Sí. ¿vale? O sea, que un señoro de la magia, que era lo que era, y además era mayor, que un señoro quisiera quitarse y despojarse de sus privilegios, a mí eso me parece fantabuloso. También era un señor que había viajado mucho y que había vivido mucho en Asia y se había puesto en contacto con la gente del Tantra. Y en el Tantra existe Ujú. mucha veneración por la figura de la mujer. Gracias Sí. a los dioses, Gardner había aprendido algo de sus viajes y de su estancia en Asia. Entonces, demos gracias a que vino una persona con ideas de Asia, con todo ese bagaje que se pudo aceptar y se pudo ver en la Wicca. Y gracias a eso, la Wicca se ha convertido hasta hace muy poquito tiempo en un refugio para mujeres que querían practicar la brujería y Mm, para homosexuales, que mm. está lleno de gays. O sea, yo creo que es lo más LGBTI ahora mismo que hay. ¿Vale? O sea, Sí. ríete tú de la brujería tradicional. Yo no conozco ni un tío hetero. Bueno, sí, unos Mm, cuantos, pero la mayoría son bisexuales u homosexuales en mm, Wicca. Entonces, mm. yo estoy encantada. Yo estoy Claro. encantada. Y mujeres empoderadas y personas que dicen, pues que esto... Y sobre todo, lo que más me encanta a mí de mi comunidad es que hay gente que está muy dispuesta a hablar de estas cosas. A decir, no todo tiene que ser lo que decía Gardner. Hablemos. Hablemos de Mm. qué supone ser no binaria, perdón, en Wicca. Hablemos de lo que es ser trans en Wicca. Hablemos de lo que es ser neurodivergente en Wicca. Y la gente tiene conversaciones sobre estos temas y son muy importantes. Entonces, Mm. perdón si desvarío un poco, pero es que este tema a mí me... Es que yo creo que hay que darle visibilidad a este tipo de temas y no podemos ser tan psicorrígidos Sí. de que hay que hablarlo. Y de hecho, uno de los propósitos de este tipo de entrevistas es eso, que se puedan hablar de estos temas. Uh -huh. Porque estamos hablando de, tú sabes que yo no soy wicana, soy una grandísima desconocedora del tema, pero como buena acuario curiosa, picoteo de todos Oh, sí. sitios. Entonces, al final, yo creo que se trata de que mm, hay muy poca investigación, hay muy pocos textos escritos donde se haga referencia a este tipo de figuras dentro de la práctica. Y existen y afortunadamente, hemos evolucionado como sociedad para hoy en día, en el siglo XXI, darle visibilidad a estos temas. Sí. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta mucho, porque todavía yo no concibo que haya la cantidad de historias que vemos en televisión de chicos golpeados por su condición sexual cuando no pasa eso con una persona hetero. Claro. Independientemente de lo que vivimos como sociedad, como práctica también y como nuestro derecho a poder ejercer nuestras creencias libremente, tenemos que darle visibilidad a estos temas. Ah, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Así que eso, bueno, después de esta parrafada, como practicante activa de Wicca, querida mía, después de haber estado en diferentes covens, leas entre líneas, ¿has notado desigualdad dentro de la comunidad wicana? Oh, sí. Oh, Oh, sí. yes. Ahora mismo no, ¿vale? Ok. De hecho, ahora mismo creo que las mujeres tenemos una posición mucho más preeminente en lo que yo veo, ¿vale? Las grandes matriarcas, vivan las grandes matriarcas. Mira, te cuento una, ¿vale? Hace poco estaba en un concierto con un montón de gente wicana y se colocó delante la suma sacerdotisa del coven de Bricket Wood, que es el coven del que fundó Gardner, ¿vale? Es decir, la heredera de Gardnerlandia. Y se colocó delante y allí nadie se ponía a su altura. O sea, eso es, o sea, nadie se atrevía a ir más lejos de lo que estaba ella. Y la muchacha estaba, o sea, una mujer de 60 años y ella allí bailando en el concierto y nadie se atrevía a ponerse, era un concierto en el que no había silla, nadie se atrevía a ponerse más lejos de lo que estaba ella, o sea, más delante, más cerca del grupo.
La teníamos delante. ¿Por? Respeto. Porque es una matriarca. Es que es una matriarca la Wicca. Y estaban delante. Yo que soy muy pequeñita, mucha gente me dice, tía Hardware, tú tienes que ser súper alta. No, yo mido 1,58 m. Soy más chica que una peseta de queso, ¿no? Y yo estaba delante, porque soy pequeña, pero estaba rodeada de sumas sacerdotisas, todas delante, porque les tienen un respeto a las matriarcas, O sea, a las mujeres. fuera del coven, fuera de la práctica, se mantiene. Cuando los covens están emparentados, sí. O sea, por ejemplo, mi abuela mágica, Morgana Sitove, que es muy conocida porque es la matriarca de la línea de Silver Circle, que por cierto están celebrando ahora mismo su 25 aniversario, 30 aniversario, o sea, llevan un montón de años con el coven, ¿no? Ahora mismo, hoy, sois como gitanos, pero en femenino, el respeto a la matriarca. Sí, es total. Hay un respeto a las matriarcas que es una cosa tremenda. Bueno, Yo es que el nick de esta mujer lo amo, la bruja vieja superada, amo tu nick, o sea, me encanta. Mira, pues me encanta. mi abuela, que es Morgana Sitove, yo me acuerdo que yo me siento al lado de ella y yo la trato como si fuera mi abuela. O sea, es que me falta pedirle la bendición, ¿sabes? Le cojo la mano, ay Morgana, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto, y me alegro mucho de verte, qué guapa está, tiene 70 años, ¿vale? Pero yo la trato como si fuese mi abuela, o sea, es la matriarcal. Entonces, eso no pasa, a ver, pasa con algunos ancianos, digamos, personas de la Wicca, pero sobre todo en la garneriana les tenemos muchísimo respeto a ellas, a ellas. Ahora bien, ¿dónde he visto yo todo lo contrario? Pues mira, yo he estado en una tradición, no diré el nombre, en el que Pero la persona con todos lo mayor, sabemos. todos lo sabemos, yo, no sé Todos lo para qué lo digo, de todas formas se ha abolido esa posición. Bueno, voy al tema en sabemos. el que el mandamás era un señor, ¿vale? Tenía poder sobre todo el mundo, conocimiento de todo el mundo y bueno, era una persona con muchísimo poder del día a día, ¿vale? Y era un hombre. Y sin embargo, las primeras sacerdotisas, las contrapartes femeninas, pues eran elegidas y deselegidas, digamos, a placer. Eso era porque existía una figura, que era la figura del canciller, que se utilizaba pues para agilizar de alguna manera las funciones del día a día de la tradición. Era una tradición jerarquizada, ¿eh? No era como puede ser a lo mejor la tradición garneriana, que es más celular, en que cada joven tiene su manera diferente de trabajar, pero nos debemos un respeto porque al final somos todos primos, ¿vale? O sea, que yo te estoy hablando de mi abuela mágica, pero es que mi abuela mágica tiene cientos de nietos, o sea... Es lo que decía esta chica, ¿no? Que al final parece un clan gitano, ¿no? Es que es Estamos todos eso, pero emparentados con todos. no, nos debemos respeto porque somos primos, ¿vale? Que es que yo me encuentro un garneriano de cualquier otro país y seguramente estemos emparentados por alguna línea. Encima yo tengo dos, ¿sabes? En mi coven tenemos dos. Entonces, si no eres primo mío por un lado, eres primo mío por otro. Mira, se ha Al final, unido Treva. Hacía un montón de tiempo que no te veía por aquí, Treva. Besitos. Treva Luna. preciosa eres. Pues eso, entonces, si no eres mi primo por un lado, eres mi primo por el otro, tío. Claro. Pero claro, en este caso era más algo jerarquizado, estricto. Es decir, yo soy esta persona que lleva esta tradición. ¿Y me he encontrado con desigualdades? Sí, sí me he encontrado con desigualdades, sí me he encontrado con momentos en los que por ser mujer se me ha tildado de o se me ha hecho de menos o tal. Afortunadamente eso ya no sucede, ¿Se te han ¿vale? Estoy en un lugar que ninguneado por ser mujer sí, en alguno de estos covens? sí, sí, se me ha ninguneado, pero puedo decir y digo que en este momento y en la tradición en la que estoy nunca me ha pasado y por eso considero que mi tradición y mi coven es un lugar seguro, ¿vale? Porque se nos tiene en cuenta y yo creo que es estrictamente igualitario. Hombre, lógicamente, y como dice mi sumo, esto no es una democracia, el sumo es el sumo por algo, ¿vale? O sea, sumo, te quiero, sumo. El zumo de piña es zumo por algo. Y el zumo de ¿Y piña el manda, zumo de naranja? también es zumo de naranja. También es zumo de naranja.
o de fresa o de pera, de lo que a él le dé la gana, porque para eso se lo merece, ¿vale? Obviamente mi sumo porque es la persona de mayor rango de mi coven, con mayor experiencia, pero eso no significa que mi sumo tenga carta blanca para decidir conmigo lo que a él le dé la gana. Guía al coven, ayuda al coven, facilita al coven, manda, pero porque tiene que haber un orden, tía. Pero luego Claro. el sumo me coge a mí y a mis compañeros y nos dice, oye, he estado pensando tal y tal cosa, ¿qué os parece? Y al final somos todos iguales, ¿vale? O sea, yo me siento privilegiada porque estoy en un sitio en el que la gente me escucha. Y aunque sea para Puede haber, eso, puede haber una suma sacerdotisa, sí, uno, sí. ¿sí? De hecho, lo habitual ahora mismo es que yo no soy suma, ¿vale? Yo no soy suma, yo soy un primer grado, aquí donde me ve. O sea, yo tengo experiencia de haber sido suma, de haber sido hecho, de haber sido otro, pero yo me lo quité todo cuando llegué a a la Garneriana y dije, hasta luego María del Carmen, a mí no me importa para nada lo que yo he hecho antes. Y Yo, empiezo de desde nuevo. cero. Yo Empiezo empecé desde desde cero. cero, que cuesta mucho, es muy difícil. Ponerse en esa situación es muy difícil. Pues yo me lo quité todo. De hecho, lo ideal sería que hubiera una suma y un sumo, ¿vale? En todos los grupos hay una suma y un sumo. ¿Qué pasa? Yo no tengo la experiencia garneriana, tengo otras experiencias Ujú. en el arte. No tengo la experiencia garneriana suficiente como para ser suma. Estoy en el camino de, y además que cada persona se lo toma de una manera, yo estoy en el camino de aprendizaje, como primer grado soy un niño, los niños aprenden a hacer las cosas. Claro. Papá y mamá te dicen cómo tienes que usar los cubiertos, esto no es muy diferente. A mi papá me tiene que enseñar a cómo manejar un azame a la manera garneriana, que se pone así, no se pone Claro. así, que se coloca aquí, no se coloca allí. Muchas veces se parece incluso a comer con cubiertos, ¿vale? Pero papá está para eso, pero no significa que papá tenga derecho ni a castigarme, ni a reñirme, ni a gritarme, ni a decirme esto es inaceptable, ni estas cosas. Papá me guía, ¿vale? Y ¿Te es ha lo costado bonito. mucho despojarte de esos, eh, digamos, costumbres que traías de otras Mm, tradiciones? ¿O esas Ritualmente formas sí, de ritualmente sí. ritualísticamente, sí? Ritualmente, sí, ritualísticamente sí, porque fueron 15 años, y 15 años en los que yo era suma. Tía, es muy Claro, difícil de buenas a primeras olvidarlo todo. A veces venga, voy a bendecir el agua y me quedo así como, ¿y cómo se bendecía esto? Ostras, claro, es que un claro. momento, y me sale la costumbre de, pues claro, la memoria muscular es lo que tiene, ¿no? Y la Mm, memoria mm. verbal sobre todo es lo que tiene también. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta que la costumbre hace mucho. Yo no puedo decir 15 años de mi vida versus 3 años, 4 años, menos. Eh, que yo llevo en este camino, en este sendero, 3 años. Que yo llevo en este sendero. Entonces, vamos a ver, es cuestión de práctica. Y luego, además, si solamente voy una vez cada mes y medio, es algo que muchas veces tengo que volver a... Mira, muchas veces voy en el tren y voy leyéndome los materiales, no los materiales, el libro de las sombras, porque realmente en el libro de las sombras es una chuleta, ¿vale? Y Mm. voy en el leyéndome lo que puedo y tal. Repasando. Dice bruja vieja superada, eso debe ser como tener una mala costumbre en deporte o un instrumento y sacárselo luego. Así es, porque además se parece Mira, tanto a bailar. a mí me pasa, yo me saqué el carnet de conducir en Inglaterra, conduciendo por el otro lado, etcétera. Ahora me lo tengo que sacar en España, entonces tengo que desaprender lo que he aprendido para aprender a conducir en España, sabiendo conducir. Exactamente, dice Trevaluna, que maravilla totalmente, y las posturas corporales, que el cuerpo tiene memoria. De hecho, Sí. la garneriana tiene una cosa que me encanta, y es que como vamos desnudos, la importancia del cuerpo y del movimiento del cuerpo es muy grande. Cosa que, por ejemplo, en la correliana, Y no cuando yo lo puedes llevaba, fingir. Y no lo puedes fingir. oh no, y la correliana con toda la ropa que llevábamos mucha ropa, porque, rango, yo llevaba yo que sé cuántas capas, ¿vale? Pues aquello no era práctico, o sea, tú no te podías mover con la misma ligereza. Yo ahora me muevo con una ligereza, pero, como dices tú, no lo puedes fingir. Entonces, es complicado. Y no fue difícil quitarse el ya no soy suma. De hecho, es un Ok. poco, yo lo noto como un poco mischief, porque es como, jojo, ahora que me manden, ¿sabes? Es como, ya no tengo yo que pensar, pero sí tienes que pensar.
estás pensando en cómo comer con cubiertos. Y cuando te das cuenta de que es pensar en cómo tienes que comer con cubiertos, hostia, Oye, es una leche, ¿eh? y te voy Dime. a hacer una pregunta que no está en la entrevista, pero a raíz de lo que estamos hablando, el ego. Hablemos del ego, porque tú vienes de una posición dentro de la Wicca correliana de superioridad y de poder, y ahora llegas a la Wicca garneriana empezando desde cero. ¿Cómo le afecta eso a tu ego? Si es que lo Uy, afecta de alguna manera. mira, yo tengo un problema Porque gordísimo. demandar Y a es que te que, manden. sí, yo tengo un problema gordísimo. Y es que yo tengo un síndrome del impostor que te caga. Bueno, Entonces, haga lo no que se haga, nos pasa nunca a me todas. siento buena. Nos Sí, pasa a todas. y sí, yo creo que es muy femenino, ¿verdad? Pues yo tengo un síndrome Sí. de la impostora que te caga. Entonces, a mí como más me ha afectado es como que yo de pronto siento que no sé nada. Entonces es como, ahora no estoy segura de si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. De hecho, en esta entrevista, que estoy dando mi punto de vista, no es el punto de vista de toda la tradición garneriana, ¿vale? Sí, claro. Eh, Muchas veces voy pensando por dentro, no se nota, porque además como hablo toda leche, pienso más rápido todavía, tú imagínate, mi cabeza es un hervidero, pues voy pensando, ay, ¿lo estaré diciendo bien o no lo estaré diciendo bien? Porque claro, porque como yo ahora mismo no tengo una autoridad, soy un primer grado, no vaya a ser que esté metiendo la pata, ¿sabes? O sea, ese es el Ya. nivel. Entonces voy como pasito a pasito, intentando no meter mucho la pata, intentando que lo que he vivido antes no me cueste y sin embargo me doy cuenta de que todo lo que he vivido también es parte de mí. Entonces, Yo ¿cómo creo que, yo? yo creo que es que lo que has vivido antes no te condicione. Sí, y es muy complicado. En cuestión de ego, mira, el ego es, para mí, el ego es como un martillo. Es una herramienta. Es positivo o es negativo, depende de cómo la uses. Tú puedes perfectamente clavar un clavo o tú puedes darte un martillazo en el dedo, ¿vale? O sea, Sí. es muy relativo. ¿Cómo me afecta a mí el ego? Mira, la verdad es que me ha afectado en el sentido de que yo no quería que nadie me conociese por lo que había hecho antes. Y había gente que me conocía por lo que había hecho antes. Y había gente que era muy fanboy y muy fangirl, ¿vale? ¿Y en qué me ha afectado? En que yo he tenido que poner muchos límites con alguna gente, contigo no, pero he tenido que poner muchos límites con mucha gente y decir, mira, es que esa persona que yo era ya no soy quien soy, ya no es quien soy. Entonces, por favor, no me tengas un trato de favor. Yo no quiero que me tengas un trato de favor y porque me tienes que dar un trato de favor. Incluso hubo gente que me dijo, ¿y por qué no te hacen suma directamente? Y yo dije, ¿y perderme mi infancia? ¿Estamos locos? Quiero Claro. ser niña. Quiero tener el privilegio de ser una niña. Quiero vivir, quiero aprender a comer con cubierto. Entonces, eso es lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Soy un primer grado, pero ¿y si quiero quedarme aprendiendo a comer con cubiertos toda mi vida? ¿Qué pasa? No tengo opción por todo lo que he vivido antes. Entonces, en mi caso no ha sido una afectación del ego, muchas veces no es lo que yo sienta o lo que yo piense a mí me da igual, es como me ven los demás lo que más me afecta. Que todo el mundo espera cuando me conoce que yo espere que me pongan la alfombra roja por delante. Y yo lo que quiero es aprender a comer con cubierto. Y eso te hace grande, Harvey. Bueno, me hace Por, grande o pequeña, me da igual. Yo mido por un metro eso, cincuenta y seis, por eso un eres metro tan, cincuenta no, y por ocho, eso, haga lo que haga. pero por eso eres tan grande, tía, porque tienes los pies lo suficientemente anclados al suelo como para poder decir a una persona que viene de un rango muy superior, decir, ahora me bajo y empiezo de cero y déjame disfrutar este proceso y desendiósame. Que soy una persona, que estoy en zapatillas, que os puedo enseñar las zapatillas que llevo. Bueno, estamos como los presentadores del telediario, de aquí para arriba muy bien, pero de aquí para abajo en pijama y Ah, yo voy muy zapatillas. mona que llevo blazer, perdona. Yo voy muy mona que llevo blazer, Sí, pero cuando voy me en mandaste zapatillas la de foto lo dije, joder, y yo con jersey de cuello alto, me voy a cambiar, pero dije, no me da tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo se percibe hoy en día a las mujeres dentro de la Wicca en comparación con otras tradiciones? ¿Qué opinas de esto? Creo que ya lo he contestado. Creo que somos matriarcas en Sí. general. Creo que se nos percibe como matriarcas, creo que se nos percibe como figuras de poder y de importancia.
creo que comparativamente hay más mujeres que hombres. Es curioso porque yo estoy en un grupo en el que soy la única tía, pero de momento soy la única mujer. Y durante mucho tiempo, cerca de 3 años, he sido la única tía. Pero curiosamente veo más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo se perciben las mujeres? Wicca bien hecha, bien practicada, siendo un espacio seguro, siendo un espacio en el que todo el mundo puede practicar, hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo se percibe? Tío, esto es maravilloso para nosotras. Una religión barra práctica en la que tú vas a ser superior que el hombre, eso donde se ha visto, eso es maravilloso. Eso es el Guadalpar de las prácticas brujeriles, ¿sabes? O sea, yo me tiro por el tobogán. El Guadalpar, para que no lo sepa, es el parque acuático de mi ciudad, ¿vale? Pues yo me tiro por el tobogán para abajo, si me dicen eso. Mira, te están diciendo que Oye, estás muy guapa. Helen, hacía un montón que no te veía, cariño. Ya decía yo, ¿qué habrá pasado con mi amiga Helen de México? Te mando un besito, mi amor. Oye, Besitos te a cuento México, una cosa. Helen. Te cuento Dime. una cosa. Mis vecinos están construyendo encima de mí la Catedral de Santiago. La están rehaciendo otra vez. Ah, qué bonito. Porque todo. Pero te lo juro que es que me tienen con las obras, pero hasta aquí. Y además han estado toda la tarde tranquilitos y a estas horas se ponen a taladrar. O sea, Qué me voy a acordar de todos sus muertos. Venga, que nos quedan 2 y terminamos. Venga. La importancia de la mujer dentro de un ritual o en una ceremonia. ¿Qué importancia tiene la mujer dentro de la ceremonia wicana? Lo hemos tocado un poco por encima antes cuando hemos hablado del tema de la complementación y la igualdad. Pero aparte de eso, ¿hay rituales o que sean exclusivamente que tengan que hacerse por una mujer? Hay momentos del ritual que se tienen que hacer solo por la mujer. Hay Ok, cosas que solo las hacen las mujeres. No puedo entrar en qué, ¿vale? Porque estaría vale, dando sí, claro. demasiada. Sí, sí. Pero por poneros en situación, si hemos dicho, si el ritual es como un baile, ¿vale? Si un ritual es como un baile, hay pasos que solo los da la mujer y hay pasos que solo los da el hombre. Ok. Por eso es complementario, porque están bailando. No es literal, ¿eh? De que estén bailando, no. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí, sí. hay momentos del ritual y momentos del ritual. Ok. Y estoy escuchando a mi Vale. hijo por ahí, que yo creo que ya quiere la cena. Así Venga, que la última vamos a darle pregunta al... y ya la última pregunta y terminamos. ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere Un iniciarse en momentito, que Wicca? está Pero aquí que el peque. el enano. Bueno, mientras tanto, chicos, yo os voy diciendo que si tenéis alguna pregunta, este es el momento de hacerla, porque vamos a terminar ya. Sí, es que ha venido mi peque Eh, porque ya es la hora de cenar. Así que vamos, venga, pues terminamos. ¿Qué dime. consejos le Sí. darías a una mujer que quiera iniciarse en Wicca, pero que no sabe por dónde empezar? Oh, my God. Que lea las grandes matriarcas de la Wicca. Patricia Crowder, Eleanor Bowen, está Doreen Valiente, las grandes damas, ancestras maravillosas que tenemos. Pero sobre todo, y ante todo, que se asegure de buscar un grupo de Wicca que tenga una cierta fiabilidad, por muchas razones. Por ejemplo, en los grupos de dudosa procedencia, Procedencia. en los grupos de dudosa procedencia se tiende o se puede tender, no se tiende siempre, pero se puede tender más al abuso de personas, esto es muy importante decirlo, Sí, sí, psicológico, físico o de otra clase, ¿vale? sí. Entonces, siempre buscad grupos que estén, si estáis buscando Wicca tradicional, que estén, ¿cómo se dice? Voucheados, porque nosotros tenemos como una especie de sistema por el cual tú preguntas en determinados grupos, sobre todo en Facebook, si esta persona está iniciada. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo estoy iniciada garneriana, y luego es mentira. Eso se puede decir, ¿vale? O sea, siempre hay alguien, al final todos somos primos y todos nos conocemos. Entonces, si preguntáis, oye, ¿la hardware está iniciada? Y lo preguntáis en los grupos específicos, o va a salir mi sumo, o va a salir alguien que conoce a mi sumo, o va a salir alguien que va a preguntar, ¿conocéis a una tal Clara de España? Y van a decir sí, es del Coven de Madrid. ¿Vale? Entonces, no, pero no es un registro de paganos, nosotros funcionamos a nivel internacional, es decir, y funcionamos porque siempre tienes una persona que está en cierto sitio que responde por ti,
o a ti te conoce todo el mundo y todo el mundo sabe quién tú eres y luego pues, oye, ¿me puedes averiguar si esta persona está iniciada? Sí, muchas veces sí, se sabe. Páganos sin fronteras. No, pero somos grupo, al final nos conocemos. Entonces, mi consejo es, si estás buscando Wicca tradicional, vete a los grupos de Facebook en los que vas a poder preguntar, Pedir oye, tal referencias. persona está iniciada. Y Pedir pide, hola referencias. Maika, hola mi Maika, y pide Uy, mi referencias, amor, ¿vale? te, come- Pues como el te me conectas fellow, cuando vamos a como acabar, el, Maika. como el fellow, pues mira, no, Aradia, no se parece tanto al fellow, no es que haya un directorio, pero nosotros nos conocemos de boca a oreja, ¿vale? O sea, es como, ¿quién conoce a alguien del grupo de quién? O sea, al final nosotros no estamos nunca en solitario, los Claro, iniciados, estamos siempre en coven. Entonces, claro. siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿vale? Eso, la regla de los 5 saltos en nosotros a veces son 2 saltos, no llega, porque es que la comunidad es esto, ¿sabéis? O sea, no te hace falta tampoco ser una celebrity. La gente te conoce, a mí me conoce alguna gente porque, bueno, pues al final he quedado con alguien Mm, o viene a Sevilla alguien y me dice, niña, que estoy aquí, ¿cenas conmigo? ¿Sabes? O sea, ese es el plan. Cena mm. conmigo o voy a ir al concierto de no sé dónde en Ámsterdam. ¿Quién se apunta? Y de pronto yo. Y al final la gente acaba yendo a los conciertos juntos, ¿vale? O sea, cosas así. Si al final tenemos Mm. mucho más de la cosa. Entonces, asegurarse, señoras, aseguraros, por favor, de que encontráis a grupos que están, que la persona que lidera el Coven es un líder reconocido. No me seáis viva la Virgen, ¿vale? No todo el mundo que dice que está iniciado por Garner está realmente iniciado en la vía garneriana o en la vía alejandrina. Preguntad siempre. En todas las tradiciones eso existe, la posibilidad de preguntar, ¿vale? Luego, cuando estéis en un coven ecléctico, aseguraros de conocer bien y en cualquier caso, siempre también en los coven alejandrinos y garnerianos, aseguraros de conocer bien la política del sumo la suma o les sumes. ¿Por qué? Porque es muy importante que la gente se sienta segura. Sí. En el caso de las mujeres esto es todavía más importante. Mi coven tiene una política de no abuso estricto, es decir, no te voy a obligar a hacer algo que no quieras, no me voy a aprovechar de ti en ningún aspecto, ni siquiera sexual, y no te voy a pedir favores a cambio de dinero. Y eso se te dice nada más que entras. O sea, lo sabes y lo puedes preguntar. Entonces, son como, y el consentimiento es algo muy importante. Entonces, asegúrate de que te dan tu tiempo antes de iniciarte y antes de trabajar con ellos mágicamente, de que te expliquen bien esas directrices, porque luego va a favor tuya, a tu seguridad, a tu conciencia y a tu bienestar dentro del grupo. Y luego, cuando algo pase, de tipo, alguien te provoca para que tú tengas relaciones con quien no quiera, puedes decir que no, puedes decir que no, y debes decir que no, y debes hablar. Es muy difícil. Señores y señoras, constituye un delito. Es que es un delito, es que O es un sea, que... delito. Y es un delito en muchos aspectos. Y voy a contar una cosa que le sucedió a un amigo mío, no me ha sucedido a mí, que pues siempre se dice, es para una amiga, no, le pasó a un chico, le pasó a un chico. A un amigo mío le instaron a tener relaciones sexuales con otra persona dentro del grupo, ¿vale? En un evento. Eso es coacción. Y era su suma sacerdotisa, era una mujer. Señores, eso es coacción. Y esa persona, ese amigo mío, se vino a estudiar conmigo, a mi grupo, prácticamente me llamó llorando y me dijo, necesito hablar contigo porque quiero cambiar de coven y me quiero ir a tu grupo. Así. O sea, tuvo 2 dedos de frente, no se enfrentó a la suma sacerdotisa, no quiso, pero tuvo 2 dedos de frente y dijo, me voy. No es un grupo seguro, no es un espacio seguro. Me voy. Porque el abuso puede existir de muchas maneras. El abuso puede ser que alguien quiera aprovecharse de ti para ganar favores de algún tipo, o el abuso puede ser líate con fulano o líate con mengano, ¿vale? Aprovechándose de una posición de poder. Entonces, eso, por mucho que tú una fantasía de que hay parejita maravillosa que se me ha formado en mi coven, mira,
estarían perfectos los dos juntos. Mira, eso pasa en tu cabeza, ¿vale, guapi? Deja de tener delirio y empieza a tal. Entonces, señoras, todo esto La seguridad. La seguridad. constituye exactamente tu seguridad, es lo más importante, y si algo con lo que está pasando no te sientes cómoda, es tu deber decirlo. Yo no me siento cómoda porque, mira, considero que me estás haciendo miradita. O sea, tú imagínate lo que es para nosotros trabajar desnudo. Trabajar desnudo. Está totalmente O sea, expuesto. es que hay veces en las que pues yo me abrazo con mi compañero y yo tengo su nepe a 2 palmos, ¿sabes? A 2 palmos. Si esa persona no está completamente segura de que yo no le voy a hacer daño, es que, chica, y yo por las mismas tengo mi pecho y mi vulva al alcance de personas. Y mi culo y un montón de... y mi cuerpo en general, no solamente la genitalidad, mi cuerpo entero. Y luego otra cosa también muy importante, porque para eso hace falta mucha confianza. Y luego hay una cosa también muy importante. Intenta trabajar lo máximo posible en tus detonantes personales. ¿Por qué? En la práctica de brujería somos muy vulnerables y muchas veces no sabemos qué detonantes personales tenemos hasta que estamos dentro. Cuando tengas un detonante, a mí me pasó en un ritual de quedarme completamente desrealizada y lo pasé muy mal, ¿vale? No te ves en esa situación hasta que te ves. Tu deber es, en el momento en el que tengas un detonante, por alguna razón, pedir que paren, porque te puedes estar detonando por algo que ni siquiera seas muy consciente de por qué te estás detonando, pero el recuerdo está ahí, y pedir que paren e informar siempre a los sumos y decir, y a los compañeros, y decir, me está pasando esto. No aguantes porque no tienes por qué aguantártelo. Estás en un grupo para pasarlo bien. Qué importante Entonces, es ese mensaje. no para pasarlo mal, no tienes por qué aceptar todo. O sea, si tu cuerpo te está mandando una señal de estoy teniendo un detonante de abuso brutal porque estoy desnuda, me está pasando, tienes derecho a decir para. Y todo el mundo tiene la obligación de parar. Tienen la obligación de parar. ¿Vale? Y si no paran, es una red flag como la copa de un pino. Entonces, salte de ahí. Exacto. Entonces, eres libre, esto es un camino de empoderamiento y como tal también eres libre. Y una de las cosas que se dice, por ejemplo, en mi coven es, si no estás a gusto, me comprometo a buscar otro lugar en el que puedas seguir practicando. Y eso es un compromiso que adquiere el sumo contigo. Así que yo cuando me lo dijo, dije, aquí firmo. Y por eso estoy tan contenta donde estoy, Alina. Y creo que debería ser algo extensible a todos los grupos, ¿no? Cuanto más seguro, yo te decía antes, el empoderamiento no puede darse y la autoestima no puede darse en un lugar en el que se tiene miedo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues querida mía, con esto y un bizcocho habríamos terminado. Cañero, ¿no? Ha quedado al final. No, pero es que ha quedado un mensaje potente. Ha quedado un mensaje potente y yo creo que es muy importante. Al final yo creo que es una de las cosas que más voy a rescatar de esta entrevista, el hecho de que como la posición nuestra como mujeres también tenemos cierta vulnerabilidad. Sí. Entonces, la seguridad ante todo, tenemos que protegernos y yo creo que es el mensaje final, yo creo que es un mensaje bonito, porque dentro de la práctica que tengas, la seguridad ante todo. Sí, sí. Y porque sea señora o sea señor, porque a la hora de practicar estás vulnerable. Es que es eso. Tú sabes, mira, el año pasado estaba en un ritual y yo estaba en el grupo ritual, ¿vale? Era parte del grupo ritual cantando. Pues yo canté en ese ritual, qué bonito fue. Además con un montón de guiris canté flamenco. Tú imagínate los guiris cómo estaban, ¿vale? O sea, tú imagínate cantando flamenco en un ritual. Te hacían palmas los guiris con las lágrimas. Con las orejas. Pero todos los guiris no entendieron ni una palabra de lo que yo estaba cantando, pero llorando los tenía todos. Y además la sala tenía muy buena, estábamos en una sala, no estábamos al muy aire buena libre, acústica. Y tenía muy buena acústica
y yo misma me escuchaba la voz y decía, me estoy poniendo a mí misma los pelos, me estoy poniendo cachonda conmigo misma. No, ahora Soy en serio. María Carey, soy María Soy Carey, María señores. Carey, tío. Bueno, el caso, que en ese ritual, después de ya cantar y todo eso, claro, se me salieron los nervios, ya me puse a disfrutar del ritual y demás. Y hubo un momento en el que la suma sacerdotisa del coven que lideraba ese, porque era con otro coven, que lideraba ese ritual, la mujer es cantante y es cantante lírica. Y empezó a cantar y no sé qué, una canción, y nos sacaron fuera, estuvimos viendo la luna, fue muy guay. Y cuando yo empecé, que se ve la luna, que era una luna llena, preciosa aquel día, a mí se me empezaron a caer los lagrimones solos. Yo me encontraba muy mal, no es ningún secreto que yo tengo problemas de salud mental y estaba pasando por un problema, por una etapa un poco mala, y me decía el ritual, no tienes que pedirle cosas a la luna, ¿no? En este momento. Chica, yo le pedí a la luna que yo me quería curar de mi depresión, pero es que yo lloraba un poco tendido. Y ese momento es tan vulnerable y estás tan abierto al abuso que si yo no hubiera estado en un entorno completamente seguro, yo en ese momento habría sido vulnerable a un montón de mierda. Sí. Entonces, el ritual per se es una cosa que provoca muchas reacciones físicas y psicológicas y emocionales fuertes. Entonces, la seguridad es no ya por la desnudez o la no desnudez, tío, la seguridad es súper importante. Y el estar bien y el estar seguros es muy importante, si no, no puede haber. Ay. Pues cariño mío, maravilloso, como siempre, mil gracias por tu generosidad Nada, siempre cariño. para este Nada. tipo de cosas. Aprovecho y anuncio que el martes tenemos otro directo, señoras y señores, porque este es la única forma que he podido compaginar fechas. Así que el martes tenemos un directo, vamos a hablar de magia ceremonial y de alta magia. ¿Con Magia quién? ceremonial y alta magia con una mujer. Así que, Cris, la meiga dorada. Vamos a hablar del poder de la mujer dentro de la alta magia y de la magia ceremonial. Un tema súper potente. Y han Mucho. quedado unas entrevistas que yo cuando hice el previo con ella, ella me decía, joder, o sea, Joder. joder, joder. Así que eso lo tendremos el martes 18 a las 8. Muy bien. Y el sábado que viene, que es 22, tenemos a otra gran persona, mujer, que yo le agradezco a Harwe públicamente que me haya ayudado a conseguir esta entrevista. Martita. Marta Bey, druidesa de un grupo celta de la, siempre me cuesta muchísimo decir el Hermandad Druida nombre, de un Ailín. Hermandad Hermandad Druida de Druida un Ailín. Dunailin. Así que Marta Bey el sábado a las 7 y el martes a las 8, la Meiga Dorada hablando de alta magia, de magia ceremonial. Maravilla. Qué Harwe, explicaciones, querida, ¿eh? te agradezco mil tu entrevista. Nada. Te agradezco mil tu intervención para conseguir a Marta. Porque si no hubiera sido por ti, Marta me hubiera hecho una bomba de humo. Así que Dios mío, en serio. muchísimas gracias. Qué Y aparte mal. tuve la previa ayer. Tuve ayer la previa con ella y fue brutal. Me lo ha dicho Diego. Me lo ha dicho Diego esta mañana. Fue brutal. Bueno, a Diego le tengo yo unas ganas que no veas. De Yo creo que hacerle una entrevista. De hacerle medio una mundo, entrevista. medio mundo le tiene ganas a Diego porque, bueno, tú no te imaginas, el año pasado que le entrevistamos para el Caldero, lo bien que nos lo pasábamos con Diego, ¿eh? Es que Diego además tiene esa labia, tía, que habla contigo y sube el Sí. pan, ¿sabes? Me encanta, Diego. Le amo. Diego, te quiero. Pues Y, ayer, y, y ayer guau, hicimos la previa con Marta y estuvo brutal. Nos lo pasamos súper. Estuvimos 2 horas y media casi. la madre que te De parió. previa. De previa. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo, además, esto voy a contarlo así en petit comité muy rápido. Yo A ver, a ver. tenía 2 listas, dos folios completos con preguntas. Y yo decía, ¿por cuál? Porque había tanto, quería preguntarle tantas cosas que yo decía,
¿por qué lado me voy? Y cada folio con 18 preguntas. Ya. Entonces al final tuve que filtrar un poco y hice un pupurri de las dos, pero le tenía muchísimas ganas le tengo muchas ganas a esta entrevista y va a quedar mortal. La entrevista del sábado que viene a las 7 de la tarde con Marta Bey, druidesa, vamos a hablar de magia celta. Y el martes a las 8, alta magia. ¡Ay, mía, te como! Y el martes a las 8, alta magia y magia ceremonial. Cariño mío, muchísimas gracias, que pases una feliz noche. Besos a todos los que os habéis conectado y nos vemos el martes, chicos. Chao, amore. Adiós. Chao, mía preciosa. Chao. Chao, chao, adiós.